Hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje referente al mensaje. Un mensaje referente a la palabra. En Mateo capítulo 8 hay una historia conocida por muchos de nosotros, pero para quienes no la conocen se las voy a leer. Dice: al entrar Jesús en Capernaum, se acercó a él un centurión pidiendo ayuda. Un centurión era un soldado romano, jefe de 100 soldados, pues de ahí la palabra centurión. Él tenía autoridad sobre 100 romanos. O sea, era un soldado importante en el ejército romano. Señor, le dice a Jesús, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. El centurión contestó: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra. Otra versión dice: pero di la palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Verso 10. Al oír Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Y yo espero que Jesús diga de nosotros esto mismo en este día. No he encontrado en todo Comalcalco a alguien que me crea como este hombre. Ve que todo suceda tal como has creído. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Quiero hacer hincapié en quién era este centurión. Aunque la Biblia no nos menciona su nombre, nos dice que era un centurión, un soldado romano. Los romanos tenían subyugado a los judíos. De hecho, ustedes se acuerdan, ¿quiénes crucificaron a Jesús? ¿Quiénes? Los romanos. Los romanos gobernaban a los judíos en la época de Jesús. Los centuriones eran soldados malvados, odiados por la comunidad judía. Pero este centurión romano era diferente, o por lo menos tenía algo diferente. Y esto nos enseña algo: la fe trasciende la religión. El centurión romano no era de la misma religión de Jesús. ¿Cuál era la religión de Jesús? El judaísmo. El centurión romano, los romanos eran politeístas, tenían muchos dioses. Probablemente este centurión adoraba a otros dioses. Y de ahí que él le dice a Jesús: no me siento digno de que entres a mi casa, pero tengo fe. Tengo la fe de que si solo tú dices la palabra, mi siervo que padecía de una parálisis quedará sano. El centurión no era un convertido a Jesús, pero era un creyente de Jesús. Voy a decirlo nuevamente: el centurión no estaba convertido a Jesús, no estaba convertido a Dios. Decirlo de otra manera, no era un cristiano convertido, era un mundano. Pero era un mundano creyente. No sé si me doy a entender. Hay convertidos, personas convertidas. ¿Cuántos de aquí le hemos entregado nuestra vida a Jesús? Nos hemos convertido de nuestros pecados, ¿cierto? Eso es ser convertido. Ahora, no es lo mismo ser convertido que ser creyente. El centurión romano era un inconverso creyente.
Nosotros debemos ser convertidos, creyentes. Pero si solo somos convertidos pero no creyentes, hay un problema. Y ese problema es muy común en las iglesias de hoy en día. Estamos convertidos a Dios, nos hemos alejado de nuestros pecados, nos congregamos regularmente, algunos hasta heredamos nuestra fe religiosa de nuestros padres o de nuestros abuelos, pero nos cuesta trabajo creerle a Dios. No solo seamos convertidos, seamos creyentes. Y este centurión, aunque no estaba convertido, probablemente se convirtió después. Pero aunque no estaba convertido, era un creyente. Oigan, es el colmo que hay gente no cristiana que tiene más fe en Dios que nosotros los que nos decimos cristianos. A veces hay gente que no se congrega, que no es cristiano, es más, hasta anda medio torcidón en su conducta, pero le cree al Señor. Siempre anda con una actitud positiva. Es más, hasta le termina dando consejo a los que nos decimos ser cristianos. No, que llegas a la iglesia, confía en Dios. ¿Me estoy explicando? Este centurión sabía algo. Para todo problema hay una palabra. El problema del centurión es que él tenía a un sirviente que quería mucho, que estaba paralítico. Pero él le dice a Jesús: di una palabra. ¿Puede repetir esto conmigo para que se nos quede en nuestra memoria? Para todo problema, vamos más fuerte, para todo problema hay una palabra. Por eso es importante congregarnos regularmente. Porque incluso nosotros podemos recibir palabra hoy que, entre comillas, no es para nosotros. Porque quizás aquí hay muchos solteros y dicen: ay, el pastor dio consejos para casados, pero yo estoy soltero. Espérate. Tú recibe la palabra. Porque aunque en este momento no te es útil, va a llegar el momento en que sí te sea útil. Ay, el pastor habló sobre la depresión, pero bendito Dios, yo no estoy en depresión, pero puede ser que el día de mañana pases por una situación así. Para cada problema hay una palabra. Y el centurión buscó a aquel que tenía la autoridad para que su sirviente enfermo quedara sano. El centurión entendía algo que nosotros debemos entender. Yo tengo autoridad como centurión. Voy a hablar en nombre del centurión. Yo tengo autoridad como centurión. Soy un hombre poderoso. Tengo 100 soldados a mi cargo, que si a uno le digo que me vaya a comprar las tortillas, me la va a comprar. Que si a otro le digo que quiere un pozol con 2 cucharadas de azúcar, me lo trae. Que si al otro le digo que me hace un peje lagarto, me lo asa. Como que tengo hambre, ¿no? Soy un hombre con autoridad, pero entiendo algo. Para sanar a mi sirviente, ahí sí no tengo autoridad. Esa autoridad la tiene alguien más. Y esa es la vida cristiana. Cuando alguien te pregunta: oye, ¿y tú por qué eres cristiano? ¿Y por qué vas todos los domingos a la iglesia? Si tú eres profesionista, si tú eres ingeniero, eres abogado, eres emprendedor, te va bien, tienes solvencia, estás casado, etcétera, etcétera. Porque yo entiendo una cosa: hay cosas para las cuales los estudios me funcionan. Hay cosas para lo cual mi dinero me funciona. Hay cosas para la cual mi influencia me funciona. Tengo cierta autoridad en mi entorno, pero hay áreas que si no meto a Dios no funcionan. ¿Me estoy explicando? Y necesito de Dios. El centurión tenía autoridad política, tenía autoridad militar,
pero no tenía autoridad para sanar a un enfermo. Pero él entendía algo: yo sé quién tiene la autoridad. Y mandó a llamar a Jesús. Y aún él teniendo autoridad sobre Jesús, me refiero a autoridad política, me refiero a autoridad militar, él llama a Jesús Señor. ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? Perdón, ¿qué voy a decir esto? Me disculpo de anticipado. Hay gente que a Jesús le dice: no, si yo ando bien con Chuchito. Discúlpame. Él es el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Es el nombre en el cual podemos ser salvos. Ubícate. Hoy, en las generaciones más jóvenes, hay una crisis de autoridad. ¿Cierto o no? Hay una crisis de autoridad. Los jóvenes, los adolescentes no respetan a la autoridad de sus padres, de sus abuelos, de los mayores. Y eso tiene el mundo patas para arriba. Pero este centurión, entendiendo que él es un hombre con autoridad, le dice a Jesús: Señor, así como yo tengo autoridad y yo le puedo decir a un sirviente que vaya y viene y que haga y hace, yo te pido que tú des la palabra. ¿La qué? ¿La qué? La palabra. Y una palabra tuya es suficiente para que mi siervo sane. Eso sorprendió a Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos y a toda la multitud de judíos que estaban con él: señores, señoras, ni en Israel he encontrado la fe que tiene este hombre. Porque él entiende. ¿Qué decían de Jesús cuando llegó a Nazaret? ¿Quién se cree este? Si este es el hijo de José, el carpintero. Aquí está María, su mamá, sus hermanos. Si aquí está, si él la semana pasada me hizo un mueble. El domingo pasado aprendíamos quién es Jesús. Segunda de Crónicas, capítulo 20, dice el verso 20: creed en Jehová vuestro Dios. Este es poderoso. Anótelo en su teléfono, en algún lugar. Creed en Jehová vuestro Dios y estarás seguro. Cree a sus profetas y serás prosperado. ¿Cuántos queremos vivir seguros? Vivir en paz. Cree en Dios. Créele a Dios. ¿Cuántos queremos prosperar? Créele a sus profetas. Son dos niveles o dos tipos de obediencia. La obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Honra a tu padre, no robes, no mientas, sé honesto. ¿Cuál otro mandamiento hay? No codicies lo que tu prójimo tiene. Esos son los mandamientos de Dios. Y cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, dice, vivimos seguros. Ahora, cuando dice, créele a sus profetas y serás prosperado, lo que la Biblia te está diciendo, cree las instrucciones que Dios te da. Repito, la obediencia a los mandamientos de Dios te da paz, te da seguridad. La obediencia a sus instrucciones te da prosperidad. Muchos cristianos obedecemos los mandamientos de Dios, pero nos cuesta trabajo obedecer las instrucciones de Dios. Y lo que nos hace prosperar no son los mandamientos de Dios, son sus ¿qué? ¿Sus qué?
instrucciones. Y por eso a veces como cristianos nos frustramos y hasta nos enojamos con Dios y decimos: yo no sé por qué Dios no me prospera, yo no sé por qué no me va bien en la vida, si yo no soy malo, si yo soy bueno, si yo soy honesto, si yo soy correcto. Bueno, es que ser honesto, ser sano, ser correcto, eso te da paz. Eso te asegura que no vas a ir a parar a una cárcel. Pero si quieres prosperar, hay otras instrucciones. Esfuérzate y sé valiente. Ese no es un mandamiento, ¿es una qué? Instrucción. ¿Me estoy explicando? No sé si logro dar a notar la diferencia. ¿Sí? Una cosa es ser obediente a los mandamientos y otra cosa es ser obediente a las instrucciones. El diezmar y el ofrendar no es un mandamiento que condicione la salvación del ser humano. ¿Es una qué? Instrucción. El esforzarse y el ser valiente no es un mandamiento que condicione a la salvación, es una instrucción. El honra a tu padre y a tu madre no es un mandamiento que condicione a la salvación, es una instrucción. Mujeres, sujétense a sus maridos. No es un mandamiento que condicione la salvación, es una ¿qué? Instrucción. Maridos, amen a sus esposas y valórenlas como el vaso más delicado y más frágil. Eso no es un mandamiento que condicione la salvación, eso es una instrucción. Y son las instrucciones las que nos llevan a la prosperidad. Esa es la fe de este centurión, que logró tener el discernimiento para identificar que Jesús tenía autoridad sobre él. Y nosotros necesitamos tener ese mismo discernimiento que nace de la humildad para identificar a las personas que Dios pone como sus voces, como sus profetas, para darnos instrucciones, y que a través de la obediencia a esas instrucciones seremos prosperados. No hay tal de que yo al único que obedezco es a Dios. ¿Conoce ese tipo de cristianos? Yo al único que obedezco es a Dios. Y hay gente que dice: no, yo no voy a las iglesias, yo oro en mi casa, yo busco a Dios en mi casa. Le voy a decir: ¿sabe por qué no quiere ir a la iglesia? Porque le cuesta trabajo ser obediente, porque es una persona orgullosa y que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Nada que yo oro en mi casa y que yo busco al Señor, nada. Lo que usted es un orgulloso. No se ponga serio, no estoy hablando de usted, usted está aquí. Solo digo que hay gente así. Como aquella, me voy a meter en temas pantanosos, a ver cómo salgo. Como aquel que dice: no, yo no me quiero casar, yo no necesito mujer. No, lo que usted es que quiere andar de travieso sin que nadie le diga nada. Así en unión libre mejor, porque así hay menos problemas. Sale más caro el divorcio que el casarse. No, lo que usted es un sinvergüenza que no quiere compromiso. No, pastor, yo no quiero marido, porque yo así, mi marido es el Señor. Lo que usted es una mujer insujeta. ¿Verdad que se puso bueno? No. El joven
joven que dice, no, yo no quiero que mis papás me paguen los estudios. No, lo que tú no quieres es que no te los paguen para querer hacer lo que tú quieres hacer. Eso es lo que en verdad quieres. Pero el orgulloso rara vez le va bien en la vida. La Biblia dice, sujetémonos o sometámonos los unos a los otros, porque eso nos hace prosperar, porque eso nos ayuda a vivir en armonía. Por lo menos para hacerme sentir bien pueden decir amén. Gracias por su cariño. Porque vuelvo. Yo quiero el milagro como el centurión. Pero entendemos lo poderoso de la palabra de Dios. Las palabras son poderosísimas. Mire, el mayor de los milagros que cualquier persona puede recibir, que es el milagro de la salvación, lo recibimos utilizando nuestra boca. Eso nos dice lo importante que son las palabras. Romanos 10, verso 8 dice, la palabra está cerca de ti. La palabra para salvarnos. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué debemos predicar? ¿Palabras de qué? ¿Palabras de qué? De fe. Por favor, líderes de grupo que tienen todas las semanas el privilegio de predicarle a alguien, prediquen palabras de fe. Uno no va al grupo para estar hablando que qué tan cara está la gasolina, que si va a ganar Moreno o va a ganar los otros. Va a ganar el que Dios decida que gane. Nosotros vamos a un grupo a predicar palabras de fe. Usted viene a esta iglesia a escuchar un mensaje de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será defraudado. No hay diferencia entre judíos y los que no son judíos. No hay diferencia entre los evangélicos y entre los católicos, entre los presbiterianos y los pentecostés, entre los blancos y los morenos, entre los altos y los bajitos, entre los flacos y los gorditos. Todos podemos llegar a ser salvos. Pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a los que lo invocan. ¿Me acompaña a leer en voz alta el verso siguiente? Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Miren, el más grande de los milagros es el más fácil de recibirlo. Consta de 3 pasos. O 2, ¿no? Se cree en el corazón, se confiesa con la boca. ¿Qué se cree en el corazón? Que Jesús es el Señor. ¿Y qué se confiesa con la boca? Que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. El que hace eso, creer en su corazón que Jesús es el Señor, confesarlo con su boca que Dios el Padre lo levantó de los muertos, es salvo.
Si usted tiene algún familiar en una situación de desahuciado, se dice, ¿no? ¿Cómo se dice? Desahuciación, ¿no? Desahuciado, ¿usted me entiende? Ay, pastor, puede, es que ya se está muriendo, pastor, y no, llévelo a eso, ahí, que él crea que Jesús es el Señor, que lo confiese con su boca, aunque sea quedito, pero que lo confiese. Y si ya no puede hablar, dilo aunque no hables, y si lo dices, muéveme el dedito o algo, haz algo. Y si él cree en su corazón, lo confiesa con su boca, en el momento que él muere, ¿va a dónde? Al cielo. La gracia de Dios es tan maravillosa. Pero dice, cerca está la palabra. Todo nace ¿de dónde? De la palabra. Ahora, hay tres cosas que nosotros debemos aprender con la palabra. La palabra se recibe, se confiesa y se obedece. La palabra se recibe, se confiesa y se obedece. Isaías 55 dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y producir o germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Ustedes saldrán después de haber escuchado esa palabra, y así debemos salir todos los días después de la reunión en la iglesia. Ustedes saldrán con alegría. ¿Cómo vamos a salir? Con alegría. Y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas, aquí no hay montañas y colinas, pero hay palmeras. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas, mire qué maravilloso lo que produce la palabra. En vez de zarza, la zarza es una espina. En vez de zarzas, crecerán cipreses. Los cipreses son árboles preciosos que dan sombra. Mirtos en lugar de ortigas. El mirto es una planta con propiedades curativas. La ortiga es una ponzoña. Mirtos en lugar de ortigas. Esto dará renombre al Señor. Será una señal que durará para siempre. Las palabras son como semilla que dan fruto. Por eso tenemos que valorar la palabra de Dios, pero también cuidar las palabras que salen de nuestra boca. Porque las palabras tienen el poder de quedarse con nosotros mucho tiempo. Hay personas que no se pueden sacar de su cabeza, de su mente, frases que le dijeron sus abuelos, sus padres, personas que no los querían, palabras como eres un inútil, no sirves para nada, por tu culpa me tuve que casar con tu papá. Y hay gente que aunque tiene 30, 40 años, esas palabras siguen en su interior. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Por eso procuremos que de nuestra boca salgan palabras que produzcan vida a quienes nos escuchan. Pero volviendo a la palabra de Dios, la palabra se recibe con fe y se recibe con alegría. Cree la palabra de Dios, que puede ser que la leas, que la escuches en una canción,
que le escuches en un mensaje como ahora. Hay muchas maneras de tener acceso a la palabra de Dios, pero lo más importante, no solo escucharla, sino creerla. Y escúchala una y otra vez, hasta que tu estado de ánimo cambie. ¿Cuántas veces tengo que leer el mismo pasaje hasta que la ansiedad se vaya? Hasta que el temor salga huyendo, hasta que la tristeza se convierta en alegría. Porque la palabra de Dios es como la lluvia que cae en la tierra, dice, y se queda un tiempo ahí, hasta que hace que la tierra produzca. Dale tiempo a la palabra. Ayúdame, dile al que está a tu lado, dale tiempo a la palabra. A los que vienen a la iglesia recientemente o se reconciliaron con el Señor, dale tiempo a la palabra. A veces venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje, vamos a un grupo, alguien nos da palabra, ora por nosotros, y ya al día siguiente, ay, es que estoy desesperado porque no se ha cumplido lo que el pastor dijo, lo que yo leí. Dale tiempo. Deja que esa palabra germine. Y cuando recibas palabra de Dios, celébrala. Celébrala. Y me encanta lo que dice los últimos versos. Dios hará esto, que en vez de zarza hayan cipreses, en vez de ortigas haya mirto, en vez de calamidad haya bendición, en vez de dolor haya felicidad. Dios hará esto como una señal. Iglesia, terminemos de creer que el más interesado en bendecirnos es Dios. Si estás enfermo, cree que el más interesado en sanarte es Dios. Si estás en crisis, en quiebra, cree que el más interesado en levantarte es Dios, porque Él está buscando personas que le crean para levantarnos como una señal. Dios quiere bendecirte. Solo está esperando o buscando a alguien que le crea. Hebreos 4 dice el verso 2: pues esta buena noticia, la noticia del evangelio, del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada. ¿Cómo es posible que la palabra, el evangelio, haya personas que no les sirva de nada? ¿Cómo? ¿Cuál es la causa? Bueno, dice, ¿saben por qué no les sirvió de nada? Porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Hermano, yo me puedo pasar aquí todo el domingo si quieren, predicándole la palabra, con fe. Oro entre semana, pidiéndole al Señor el mensaje. Busco al Señor. Cuando mi mujer me pega, la perdono para estar en paz aquí y predicarles. No, no es cierto, no me pega. Trato de estar conectado con Dios y vengo aquí con fe. Pero si no hay fe en tus oídos y en tu corazón, no se cierra el ciclo. Segundo, lo primero, la palabra se recibe. ¿Cómo se recibe? Con fe y con alegría. Si a usted le dieran la noticia de que se ganó 20 millones de pesos, salió sorteado y se ganó 20 millones de pesos, y le llaman y le dan la noticia
y le dicen, usted va a cobrar esos 20 millones de pesos para el día 1 de septiembre. Hoy es ¿qué? 20. Usted se pone contento desde el momento en que se entera. ¿Cierto o no? ¿O se pondría contento hasta que lo reciba? No. Y conociéndolo a algunos de ustedes, hasta van a empeñarse sin antes haber cobrado. Ya andan comprando con el dinero que no tienen. Felices. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que yo ya me lo gané. Ahora, ¿por qué no? Cuando recibes la palabra de Dios, te llenas de gozo, de alegría. Dios dice que Él es mi sanador, así que yo me voy a alegrar. Todavía me duelen los huesos, pero me voy a alegrar porque Él es mi sanador. La palabra se confiesa. Dice 2 Corintios 1:20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. ¿Son sí en qué? Hay que tener un balance, porque hay gente que dice, tú confiésalo, tú decláralo y va a venir. El universo te lo va. ¿Cuál universo? Tú hablas las energías. ¿Cuál energías? Es en Cristo. El poder de la confesión de la palabra es en... No, usted no puede. Yo confieso que el marido de mi vecina va a venir para acá, va a venir. No. Usted lo que es un cochino. Son confesiones en Cristo. Las promesas de Dios son sí en Cristo. Eso es lo que Dios hace, que nos corresponde a nosotros. Así que por medio de Cristo respondemos ¿cómo? Amén. Dios dice sí y yo digo. Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y a eso yo respondo. Amén. Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aunque a tu lado derecho caigan 1000, a tu izquierdo caigan 10,000, tú te mantendrás de pie. Y yo digo a eso, amén. Dios da la promesa y yo digo, no, Dios da la promesa. No, pero es que está muy duro. Dios dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Te dice tu líder, te predica y te dice, vamos a orar por tu familia porque cree en Él y te da la palabra. No, pero es que usted no conoce cómo son mis hijos. Y se rompe todo, se echa a perder todo. Dios da la promesa y yo respondo, amén. Proverbios 18:20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Si me ayuda, Johnny. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hermano, por el amor a Dios y por el amor a usted mismo, hable cosas positivas, porque el poder de la vida y de la muerte está ¿en dónde? En nuestra boca. Usted no puede orar por su familia y hablar mal de su familia. Usted no puede orar por sus discípulos y hablar mal de sus discípulos.
Usted no puede orar que Dios bendiga y prospere nuestro país y se pone a hablar mal de nuestro país. Y para los quienes son papás, abuelos, crían a sus hijos o a sus nietos, aquí les va esto. Proverbios 31:1. Palabras del rey Lemuel. Y les encargo que lean los versículos siguientes. Palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. La profecía con la que lo educó su madre. ¿Cuántos son papás o abuelos aquí? Que tus palabras hacia tus hijos, hacia tus nietos, sean palabras proféticas, sean palabras de Dios, sean palabras de bendición, sean palabras que los impulsen a alcanzar su propósito en Dios. A lo mejor a ti te maldijeron, te insultaron, te dijeron, te rechazaron cuando eras un niño, pero tú no repitas eso. Tú dile: hijo, tú eres uno de los mayores tesoros que Dios me ha dado. ¿Cómo comes, hijo? Pero, ay. No le digo: usted es un tragón, tú me vas a llevar a la quiebra. Bendígalo. Hijo, tú vas a ser un buen hombre. Cuando te cases vas a ser un hombre fiel, vas a ser un hombre íntegro, vas a ser un hombre de Dios, vas a ser un hombre exitoso. Hija, cuando tú seas mayor vas a ser una gran mujer. Así se educa un hijo. Y aprovecho a contarles: una vez que terminemos este templo, el proyecto siguiente en el cual nos vamos a meter es hacer una escuela, porque necesitamos educar a una nueva generación con los principios de Dios. Tomar niños, niñas, adolescentes y enseñarles lo que Dios quiere que ellos aprendan. Así que todos los que dijeron amén, espero sus ofrendas. Porque si eres padre o estás en una posición de autoridad, a lo mejor eres un jefe, a lo mejor tienes empleados o tienes compañeros que están bajo tu autoridad, bendícelos constantemente. Bendice a tus colaboradores en el trabajo. Habla vida sobre ellos. Habla bendición sobre ellos. Y por último, recapitulo: la palabra se cree, se recibe con fe y alegría. 2, la palabra se confiesa. 3, la palabra se obedece. Números capítulo 23, y con esta termino. Esta es una historia fabulosa porque habla de un hombre llamado Balaam. Balaam era un profeta. Y el rey de los moabitas, que estaba en pleito con Israel, este rey se llamaba Balac, manda a llamar a Balaam como profeta de Dios para que declare palabras de maldición sobre Israel. Y Balaam va, Dios por alguna razón le dice: bueno, vas a ir porque voy a demostrar mi poder. Y va. Ahí sucede algo extraordinario, que va Balaam arriba de su burrita, llevaba una burrita, y va Balaam con la burra para maldecir a Israel. Y llega un momento donde el camino se vuelve estrecho y
la burrita ve a un ángel de Dios en medio del camino con una espada. Y la burrita, cuando ve al ángel de Dios, se detiene. Y Balaam estaba tan perdido, porque no debía ir a maldecir a Israel, pero fue porque le ofrecieron su sencillo. Estaba tan cegado que no ve al ángel. La burra sí lo ve y se detiene. Y Balaam le dice a la burra: camina. Y la burra nada. ¿Cómo se le dice a una burra? Burra, nada. De tanto que le pega a la burra, lo empuja a Balaam y dijera mi abuelita, le tamuló la pierna, le aplastó la pierna con el borde. Y Balaam se enoja y con un palo comienza a pegarle a la burra. Y Dios hace que la burra hable y le dice: ¿no estás viendo, burro, que está el ángel de Dios ahí con la espada? Si yo paso, te matan. Y se le abren los ojos a Balaam. Dile que está a tu lado: no seas como Balaam. Ustedes pensaron otra cosa. No seas como Balaam. Dios está ahí, pero uno va pero por fin va. Y cuando Balaam está ahí, por declarar esas palabras de maldición, Dios le cambia el discurso a Balaam. Y Balac le dice: ¿cómo es posible que en vez de maldecir a Israel, por lo cual te trajimos, lo estás bendiciendo? Y ahí las palabras de Balaam. Números 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Dios no miente. Versículo 20. ¿Me ayuda a ponerse de pie y leer conmigo? Dice: se me ha ordenado bendecir. ¿Para qué lo habían contratado? Para maldecir. Pero Dios le estaba ordenando bendecir. Hubo un hombre lleno del Espíritu Santo que cuando estaban maltratando a los apóstoles por predicar el evangelio, les dijo: no hagan eso, porque si verdaderamente estos hombres son enviados del Señor, estaremos como aquellos que le están pegando a un clavo. Porque los apóstoles le dijeron: señores, ustedes nos pueden prohibir que hablemos de Jesús, pero nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vuelvo con Balaam. Dice: se me ha ordenado bendecir, y eso es lo que Dios quiere. Yo no puedo hacer otra cosa. La palabra de Dios se recibe con fe, se confiesa con fe y se obedece con fe. Si Dios me ha dicho que lo haga, lo voy a hacer, aunque no entienda, aunque me haga quedar mal con otros, porque yo no puedo maldecir a quien Dios ha bendecido. Yo no puedo bendecir a quien Dios ha maldecido, pero la autoridad que yo tengo me la dio el Señor. Porque la autoridad se gana obedeciendo. Y en la medida en que nosotros obedecemos a Dios,
nuestras palabras van tomando más autoridad. ¿Me estoy explicando? En la medida en que nosotros caminamos siendo obedientes a Dios, nuestras palabras van cobrando más autoridad. Y quiero terminar diciendo esto: alinea tu corazón y tus palabras a las de Dios. Alinea tu corazón y tus palabras a las de Dios. Porque hay milagros que van a comenzar a suceder cuando mejoremos nuestras palabras. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús. No importa cuántos han hablado mal de ti, ellos no tienen autoridad sobre tu vida. No importa cuántos te han maldecido, ellos no tienen autoridad sobre tu vida. Pero con humildad digo esto: Dios me ha puesto como una autoridad sobre ti y me ha puesto para bendecirte. Y no importa cuántos te maldigan, vas a caminar bajo la bendición de Dios. No importa cuántos te cierren la puerta, Dios te va a abrir una puerta para ti. No importa cuántos te rechacen o te menosprecien, para Dios tú eres su especial tesoro. Y Dios me ha traído esta tarde para bendecirte, para levantarte, para decirte que hay milagros más extraordinarios adelante, que lo que Dios ha comenzado con nosotros no es donde Él va a terminar. Dios no es hombre para mentir. Lo que Él dijo que va a hacer, lo hará.